Que es la palabra de Dios. El tema que voy a presentar hoy es Me regocijo contigo. Y vamos a estar leyendo varios versículos en Lucas capítulo 1. Y vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 5 al 7. Luego vamos a continuar en el 24, versículo 24 al 25. Y luego vamos a llegar a 39 al 45. Y vamos a leer. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Lucas 1, 24 al 25. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida 5 meses. Esto decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. ¿Pero qué es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Voy a pedirles que si nos ponemos en pie y oramos, ponemos esta palabra en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, este año. Y gracias por las cosas grandes que nos esperan en este próximo año, Señor. Gracias porque tus bondades, Señor, tus misericordias han sido incontables, Padre Celestial. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder, Señor, leer y compartir tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque tenemos la libertad de reunirnos acá y juntos aprender tu palabra. Ahora, Señor, abro mi corazón, Señor, para que seas tú hablándome a mí primeramente, Señor, confirmando tu palabra que tú ya has dado. Y también, Señor, pido por cada uno de tus hijos aquí presentes, para que tú hables a sus corazones, Señor, para que tú motives, Señor, para que confrontes, para que hagas tu obra, Señor, en nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos, confiados, Señor, en tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros nos podemos imaginar, muchos de ustedes es probable que ya conozcan la historia de Elizabeth, y nos podemos imaginar la alegría, la emoción que esta mujer tenía, que el sueño más grande de su vida, el deseo más grande de su corazón, estaba a punto de hacerse realidad, el tener un hijo. En aquellos tiempos, el ser estéril era considerado como una maldición de parte de Dios, que el favor de Dios no estaba con ellos. Entonces, cuando ella sabe que está embarazada, ella está emocionada. Yo me puedo imaginar cómo ella estaba contenta compartiendo con sus amistades, con sus vecinos, con sus familiares, la gran noticia de que ella por fin sería madre. Y no solamente iba a tener un hijo, pero el hijo que ella tendría iba a ser el que iba a preparar al pueblo de Israel, el que iba a preparar el camino para el Mesías prometido. Nos podemos imaginar la alegría. Todos los que la veían podían notar, ¿verdad?, el gozo que había en esta mujer, ¿verdad?, de la gran noticia de que ella iba a ser madre.
Pero al poco tiempo, la Biblia dice que al poco tiempo le llega la noticia. Luego le llega a ella la noticia de que María también está embarazada. Elizabeth se pudo haber sentido tentada a sentir celos, a sentir envidia de su prima. ¿Por qué? Porque la bendición de María era aún más grande. El hijo que María iba a tener no era nadie más que el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Entonces, cualquiera de nosotros podemos sentir esa tentación, y estoy segura que Elizabeth pudo haber sentido esa tentación. Sin embargo, ella tomó la decisión y dijo: me regocijo contigo. Hay muchas razones por las que nosotros decidimos regocijarnos con aquellos a quien Dios ha escogido usar, pero hoy nos enfocaremos en 4 de ellas. Y antes de eso, antes que entremos a las razones, debemos de recordar, es mi deseo que nosotros recordemos que celebrar la obra de Dios en otros es la actitud que glorifica a Dios e impulsa a que otros le sirvan a Él gozosamente. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué decidir usted y yo que vamos a bendecir, que nos vamos a alegrar, que vamos a celebrar las bendiciones de Dios en otros? Hay muchas razones, pero la primera es, número 1, la envidia o los celos destruyen mi comunión con otros. ¿Verdad? No hay nada bueno que salga de la envidia, que salga de los celos. Estorba la obra de Dios en otros. No nos permite a nosotros ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado, porque estamos enfocados en lo que alguien más tiene, en lo que alguien más está viviendo, que nos permite a nosotros desenfocarnos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Elizabeth tenía razones para estar agradecida con Dios, pero también tenía razones para sentir celos de su prima, porque la bendición de ella era más especial, ¿verdad? Se podría decir que María era más privilegiada. Ella tenía razones tanto para estar agradecida como para sentir celos, pero ella decidió que se iba a alegrar porque María había sido la elegida para traer al Hijo de Dios al mundo. Hay bendición cuando nosotros decidimos hacer eso, celebrar la obra de Dios en otros. Las comparaciones nos impiden a nosotros ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y podemos nosotros, si nosotros tomamos el tiempo para contar las bendiciones de Dios, es probable que no nos alcanzarían varias hojas, no nos alcanzaría si verdaderamente tomamos. Entonces es importante que recordemos que la envidia o los celos destruyen nuestra comunión con otros y no es una actitud que le agrada al Señor. Santiago 3:16 dice: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Eso no debe de haber acá, eso no hay acá, porque aquí estamos el pueblo de Dios, amén, porque hemos sido bendecidos, porque tenemos motivos, tenemos razones para celebrar al Señor y celebrar lo que Él está haciendo en la vida de otros cristianos. Ahora, número 2, la segunda razón por la que yo decido regocijarme, por la que yo me regocijo contigo, es por la celebración, es la respuesta adecuada a la obra de Dios en otros cristianos. Promueve que otros alaben a Dios, glorifica al Señor. Se cree que María tenía la edad entre 14 y 16 años.
Y María es admirada, es respetada, es recordada. Y nosotros podríamos decir, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué privilegio! Yo quisiera el privilegio que María tuvo. Sin embargo, también traía sacrificios, traía sufrimiento, porque ella sacrificó muchas cosas y pudo haber tenido dudas, pudo haber tenido temores, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando ella recibe el saludo de Elizabeth, cuando Elizabeth se regocija con ella y Elizabeth aún le profetiza y luego dice que no se siente digna de que María haya venido a visitarla a ella, esto es lo que produce en la vida de María. Y dice Lucas 1:46, dice así: entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. Esta es la respuesta, la celebración es la respuesta adecuada a la obra de Dios en otros cristianos. Glorifica al Señor y promueve la alabanza de otros hacia nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que otros alaben al Señor. Amén. La tercera razón por la que decidimos nosotros, ¿verdad?, regocijarnos con la obra de Dios en otros, es porque la bendición me alcanza cuando alabo al Señor por usar o bendecir a otros. Si ustedes se fijan, y vamos a estar viendo ahí en Lucas, en el capítulo de Lucas, cuando nosotros celebramos, somos parte activa de lo que Dios está haciendo. Cuando María entró a la casa de Elizabeth y fue bien recibida, ella tenía buenas actitudes. Elizabeth y su hijo fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento Elizabeth profetiza, porque empieza a decirle a María, ¿verdad? Y vamos a ver lo que nos dice Lucas 1 del 41 al 44. Y escogí en estos versículos la Reina Valera. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Nos permite a nosotros ser parte activa de la obra de Dios. Experimentamos un gozo y una bendición mayores. Fortalece nuestra fe y fortalece la fe de aquel o aquella a quien Dios ha escogido o ha elegido. Yo no me puedo imaginar la alegría, ¿verdad?, la emoción de Elizabeth de tener en su casa a la Madre de Jesucristo, de tener el privilegio de ella poder palpar tal vez las pataditas de Jesús en el vientre de María. Pero todo eso no hubiera sido posible si ella no hubiera decidido, ¿verdad?, celebrar con ella, porque esa es la respuesta adecuada al Señor, la respuesta adecuada, ¿verdad?, a lo que el Señor nos pide. Es importante que nosotros recordemos, ¿verdad?, que esa es la actitud que al Señor le agrada. Y si queremos ser parte de lo que el Señor está haciendo, lo importante es que nos regocijemos con aquellos a quienes el Señor ha escogido. Debemos de recordar que lo importante, nosotros aquí en la tierra no estamos para hacer un nombre propio o una fama propia. Yo no sé ustedes, pero a mí me interesa que el nombre de Cristo sea exaltado. Aunque nadie me conozca a mí, aunque nadie sepa mi nombre, pero que Él
sea exaltado. Este es el nombre. Que Él lleve a cabo su obra conmigo o sin mí, que me use a mí o que use a alguien más, pero que Él sea exaltado. Y esa fue la actitud que tenía Elizabeth, y esa debe de ser nuestra actitud, no la de Herodes. ¿Qué hizo Herodes cuando se dio cuenta que había nacido el rey de los judíos? Tuvo miedo, tuvo envidia y empezó una masacre de niños pequeños por temor a perder su reino. Esta no es la actitud que le agrada a Dios. Queremos ser parte nosotros, tenemos que tomar la actitud que Elizabeth tuvo. Razón número 4, por la que decido regocijarme por el llamado o ministerio de Dios en otros, es porque trae motivación y confirmación a otros, al quien Dios ha llamado. Disipa las dudas, disipa los temores. Les comentaba hace un ratito que se cree que María tenía entre 14 y 16 años y que implicaba sacrificios. Ella estaba dispuesta, estaba a punto de perder a su prometido, un hombre de Dios, de acuerdo a la Biblia, no lo dicen esas palabras. Es probable también que aún su viaje donde Elizabeth era porque tal vez ya no aguantaba las críticas. La Biblia no nos dice eso, pero nos podemos imaginar. Era porque tal vez ya no aguantaba las críticas de los vecinos, de la gente alrededor, diciendo, mira, dice, está a punto de casarse, pero quién sabe con quién le fue infiel a José. Nosotros no sabemos realmente esos detalles, pero nos podemos imaginar qué sería lo que ella iba pensando mientras viajaba a donde Elizabeth. ¿Qué pensaba? ¿Qué irá a pensar Elizabeth de mí y Zacarías? ¿Será que ellos van a creer que lo que llevo dentro de mi vientre es de Dios, es obra del Espíritu Santo? Es probable que ella tenía muchas dudas, muchos temores que fueron disipadas, ¿verdad? Y fue confirmado su llamado al llegar a la casa de Elizabeth. Disipa las dudas y los incentiva a vivir y a obedecer a Dios a pesar de las dificultades. Era un privilegio para María llevar a Jesús, pero también implicaba dificultades, preguntas, tal vez dudas. Sin embargo, ¿verdad? Ella fue alentada y fue fortalecida, fue confortada, y su llamado, o sea, que Dios la había escogido, que ella había sido la escogida, fue confirmada por las palabras de Elizabeth cuando ella llegó a la casa. Así es que debemos nosotros recordar que la decisión de regocijarnos, ¿verdad? Trae motivación y confirmación a otros. Lucas 1 del 46 al 49, y esta es parte, este pasaje, esta porción de la Biblia que voy a leer, es parte del canto de María después del recibimiento de Elizabeth. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Esta fue la respuesta de María después que Elizabeth la recibió, le confirmó, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo en la vida de ella. He hablado de 4 razones por las que nosotros debemos regocijarnos, ¿verdad?, con aquellos que Dios ha llamado o ha escogido para usar como Él desee. Número 1, la envidia, celos destruyen mi comunión con otros y no es de Dios. Número 2, la celebración es la respuesta adecuada a la obra de Dios en otros cristianos. Número 3, la bendición me alcanza cuando alabo al Señor por usar o bendecir a otros. Somos parte activa de ello, como lo fue Elizabeth. Número 4,
Mi decisión de regocijarme por el llamado o ministerio de Dios en otros trae motivación y confirmación. Recordemos que es importante celebrar la obra de Dios en otros, porque es la actitud que glorifica al Señor e impulsa a que otros le sirvan gozosamente. Y eso es lo que nosotros queremos, porque deseamos que el Señor sea exaltado, que Él sea glorificado. Y les voy a pedir que se pongan en sus pies y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña, nos informa, Señor, nos motiva y en ocasiones también nos quebranta. Señor, nos corrige, Padre, pero siempre es de bendición a nuestras vidas y te damos gracias por eso, Señor. Y hoy tomamos la decisión, porque es una decisión que debemos tomar. Es que cuando veamos, Señor, que alguien más está siendo usado, que sus bendiciones pueden ser a lo mejor medidas de una manera tal vez más grande, en el caso de María, Señor, que nosotros tomemos la decisión de celebrar porque es lo que a ti te agrada e impulsar a aquellos que están dispuestos a obedecerte a ti. Señor, gracias por cada uno de tus hijos aquí, Señor, que ha abierto su corazón, a quien tú has hablado, Señor, y te pido que junto con ellos nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra, a vivir de acuerdo a tus principios. Señor, que podamos, Padre Celestial, hacer las cosas que a ti te glorifican, Señor. No las cosas que se nos son fáciles o naturales, Señor, como seres humanos, pero lo que a ti te agrada y lo que trae mayor gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de bajarme de este lugar, les quiero decir, la fuente del gozo y de la capacidad de celebrar la bendición de Dios en otros viene de una relación personal con Cristo. Y a mí me gustaría dar la oportunidad a aquellos que nunca han invitado a Cristo a que sea el Señor de sus vidas, o que por alguna razón se han alejado de Él, para que lo inviten a que Él venga a sus vidas. Y voy a pedirles que si ustedes desean pedirle a Jesucristo que sea el Señor de su vida y que tome el control de sus vidas, si pueden orar conmigo, pero antes de orar, me gustaría que levantaran la mano para saber con quién voy a orar. Oramos, Señor. Si usted nunca le ha invitado y desea hacerlo hoy, vamos a orar. Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti. Te pido perdón por todas las veces que te he desobedecido. Gracias porque tú me amas y moriste en la cruz por mí, pero también resucitaste al tercer día. Hoy te pido que tomes el control absoluto de mi vida, que vengas a mi corazón y seas el dueño de ella, que me ayudes a vivir de ahora en adelante en obediencia a ti. En el nombre de Jesús, amén.